¿Qué tal? Bienvenido, ¿bien? Muy emocionada contigo por acá por primera vez en Alternativa K3. Nos da mucho gusto. Déjame acomodar nada más. Ahí está, porque luego queda uno ahí medio de fuera. Ujú. ¿Cómo estás, David? Qué gusto, bienvenido. Bienvenido. Un placer. Ay, gracias. Estaba saludando, les estaba platicando que bueno, eres un invitado muy especial, Ujú. estamos muy contentos de tenerte por acá y que además el tema es maravilloso, la astrología que tanto nos encanta, nos apasiona, nos fascina, pero que además tú la tienes desde un punto de vista psicológico y terapéutico. Entonces, no es nada más esta parte maravillosa de conocer la astrología, de saber cómo nos puede ayudar, sino de aportarnos en nuestra vida cotidiana, ¿no? En el día a día y Ujú. desde tu punto de vista apoyarnos terapéuticamente además con esto. Entonces, pero antes de hablar del super tema, queremos conocerte. Para los que todavía no te conocen, que ya se están uniendo muchos y también muchos de tus seguidores, bienvenidos a todos. Para los que todavía no te conocen, háblanos un poquito de ti, pero primero de David Tomé como ser con mayúscula, o sea, como ese ser que está encarnado, digamos, en David Tomé, en esa realidad física. ¿Con quién es David Tomé? Bueno, un placer, Chris. Muchas gracias por la invitación. El placer es y el gusto es mío estar aquí contigo y con vosotras y con todos en general. Así que nada, en mi esencia, soy una persona que en este sentido me encanta siempre o me ha gustado de toda la vida ayudar a la gente o siempre me han venido a contar sus problemas ya desde que yo era muy niño, por lo cual ya era algo, una señal inequívoca de, pues bueno, de qué me gustaba hacer. Siempre me sentía muy identificado con esto, ¿no? De poder un poco escuchar los problemas de las demás personas, que esto no lo hace mucha gente o en este sentido me identificaba mucho y me sentía muy psicólogo, por así decirlo, ¿no? Entonces, luego, pues siempre me ha picado el gusanillo de la astrología o de mirar el horóscopo, lo típico de cuando eres niño, pues, lo mirabas a escondidas porque es algo muy tabú. Entonces, nada, siempre me ha gustado, empezando por ahí, y en este sentido lo que siempre me ha identificado es el hecho de, sobre todo, ayudar al ser humano que hay detrás de una persona que tiene una circunstancia en la cual quiere compartir conmigo, porque en este sentido se siente cómodo abriéndose y sobre todo, pues le das esa confianza que necesita. Entonces yo soy en este sentido, pues yo donde siempre, como digo, ha estado o está la persona, yo ya he pasado por esa circunstancia o me queda también por pasar, porque yo siempre aprendo de las personas con las que tengo delante, los clientes. Con lo cual, cuando hablo con una persona, siempre es algo que me ayuda a mí a conocerme aún más, si cabe. Entonces, en este aspecto, pues bueno, llevo un recorrido con el tema de la astrología desde hace ya algunos años, ya bastantes, ya desde hace 6 años, con lo cual empecé con otras herramientas, enneagrama, constelaciones, todo tema de autoconocimiento al final, de sanación, también el tema de la astrología un poco terapéutica también, pero también el tema de la desprogramación, de cómo una persona está programada a nivel social, a nivel cognitivo, a nivel un poco de cómo ese enfoque un poco nos sentimos coaccionados o prisionados o prisioneros, ¿no? En el hecho de no ser nosotros mismos, ¿no? Hay perfiles un poco más psicológicos son más adaptables al entorno y otros menos. Entonces, bueno, quizás va un poco por ahí, ha sido a lo que ahora siempre he sido bastante observador y eso me ha ayudado mucho a abrirme a que las demás personas pues sepa escuchar, ¿no? Y me gusta escuchar más. Siempre he sido más de este estilo. Entonces, empezando un poco por ahí, siempre he sido bastante en este sentido poco adaptado a la sociedad, al hecho de estudiar o cosas del colegio, como muy típico, de no encajar, y al final pues siempre me ha gustado estudiar por mi cuenta herramientas como esta, por ejemplo. Es maravilloso porque conforme va creciendo esta increíble familia de almas inquietas,
pues nos damos Ujú, cuenta que somos muchísimos, ¿verdad? Los que sentimos que no encajamos, los que tuvimos infancia, digamos, por llamarlo de alguna manera solitaria, y bueno, finalmente ahora en nuestra cotidianidad somos una comunidad maravillosa, maravillosa, que estamos aquí siempre apoyando, creciendo, y bueno, nos encanta esto, por ejemplo, ujú, de la desprogramación. Me entra la curiosidad, ¿cómo unes la desprogramación con la astrología? O sea, ¿lo usas ujú. como herramienta una con otra? Sí, ambas, inclusive, porque a mí sobre todo siempre me ha sido un poco fácil el detectar a nivel de cómo una persona está más condicionada que otra habitualmente. Entonces, yo la astrología era una herramienta que entonces, hace ya años, yo no la conocía, entonces tan profundamente como ya me dedico ahora a ello, ¿no? Profesionalmente, ¿no? Pero utilizarla simplemente como herramienta de diagnóstico y ver cómo una persona, el mapa, tener ese mapa de dónde está ahora mismo y el tener ese perfil psicológico de más adaptativo o menos adaptativo al entorno de lo que es esa persona, si está siendo ella misma o se está dejando llevar por el clan familiar, la sociedad. Aquí hay perfiles de diferente tipo. O una persona que es muy individualista y necesita trabajar otros aspectos. Entonces, simplemente dejándola hablar a la persona, que yo siempre suelo decir que se saca más partido cuando una persona se abre y habla, no que suele hablar yo siempre, porque habitualmente les gusta mucho en consulta simplemente que les digas cosas de ellos mismos, que no es curioso y no se conoce en la carta y así de primer impacto pues les llama mucho la atención, pero siempre cuando detectas un poco muy sutilmente, porque es algo muy sutil, como la persona pues te intenta decir algo, pero debajo esconde algo. No se atreve a decir lo verdaderamente que está oculto. Entonces, siempre hay partes en la carta natal que nos muestra que está en luz y que está en sombra. Y lo que está en sombra habitualmente es lo que socialmente estamos acostumbrados a no decir. Y ahí es donde yo detecto muchas veces pues esa programación que es muy sutil. Entonces en la persona se le ve. Sí, muchas veces no nos atrevemos a decírnoslo a nosotros mismos, al espejo, Eso ¿no? es. O sea, no es que no te lo quieran comunicar a ti, sino que muchas veces uno mismo no se atreve a decir esas cosas al espejo y bueno, teniendo un apoyo como el tuyo y teniendo esa energía tan hermosa que tienes, me imagino que ayudas a muchas personas. Ahorita en un ratito les vamos a dar todos sus datos, sus redes y demás para los que todavía no lo sigan, hay que seguirlo, es como les digo, es un most, David. Te están mandando saludos de España, de Argentina, de acá de Muchas gracias. México. Te están mandando muchos Gracias. besos. Dicen maravillosa persona y un gran astrólogo. Fíjate que yo, bueno, yo Gracias. te vi a partir del primer en vivo que hiciste con nuestra super maga maestra Gaby Pertov. Gabriela. Y Sí. bueno, me quedé tan enganchada con tu energía tan linda, tan fluida, que por cierto, déjenme les cuento para los que estén en México y Ujú. alrededores y los que quieran venir de todo el mundo, que vamos a tener un retiro en noviembre maravilloso de magia con Gaby. David, anímate a venir a México, es un Pues momento mira, maravilloso para venir. me la Sería anoto. divino tenerte, anótatelo. Vamos a estar a finales de Vale, noviembre con un retiro fantástico con Gaby Pertov, que bueno, en algún momento verá él en vivo, le mandamos un beso a ella seguro. y a nuestro maestro Neko también, que por ahí Ujú. también nos conocimos porque no has hablado Sí. tampoco de viajes astrales, sueños lúcidos y demás, que también es Claro, parte de son tu muchas cosas. formación. Son muchas cosas. Y las almas inquiestas Sí. es como que llega de mucho. Pero Yo como he bueno, dicho, sí. ajá. Sí, dime. Ujú. No, No, dime. como digo, yo soy como buen Géminis, a mí me gusta aprender, pero aprender mucho de todo. Al final, a viajes astrales, todo lo que sea autoconocimiento me fascina. Y los viajes astrales es un poco también, es algo fetiche mío que me encanta y en este sentido me apasiona, sí, sí, también.
Sí, vamos Sí, a tener, sí. aunque sea un pequeño paréntesis Ujú. al respecto, porque bueno, tú sabes que además es mi pasión mayor también. Hoy Sí, hay un mensaje aquí maravilloso que algunos se me van pasando, pero está hermoso. Dice, claro, David claro. es una persona increíblemente increíble, un ser de luz con una especie especial, de una especie especial, me encantó. Y sí, eso fue de verdad fue lo primero que sentí cuando tuve oportunidad de verte en ese primer en vivo con Gaby. Dije, wow, Ujú, con esta energía tan mágica, tan maravillosa, y estoy muy contenta de verdad de que estés ahora acá con gracias. nosotros en Alternativa K3. Y bueno, así como haciendo un ejercicio para que las personas como que Ujú, se imaginen, ¿no? Hablando de la psicología terapéutica, la desprogramación, etcétera, ¿qué datos requieres o cómo funciona? Podemos hacer así como un pequeño ejercicio para que ellos vean, puedan hacerte preguntas, ujú, puedan, no sé, tener sus datos a ujú, la mano o alguna cosa así. ¿Sí? ¿Nos das ese chance? Es un regalito ujú. que nos va a dar Sí, David. bueno. Un regalazo. No, sí, claro. Sí, a mí es algo que me gusta hacer diariamente, ¿no? O sea, en cualquier ámbito de mi día a día lo hago muchas veces de manera incondicional. Me encanta, pues es mi pasión, con lo cual, simplemente, pues mira, aspectos a veces que se definen como malos, que a veces decimos que en mi carta o me ha tocado la peor carta, o tengo aspectos que este aspecto es muy malo, o son bloqueos, ¿cómo puedo, en este sentido, esas tensiones internas que muchas veces tenemos, pues no sé, por ejemplo, un aspecto en tensión de, entre comillas, tensión, porque son Sí. potencias, como me gusta a mí decirlo, es algo que nos mantiene activos, es algo dinámico internamente y que nos mantiene, pues, actuando, que pasemos a la acción, pues por ejemplo un aspecto entre el Sol y la Luna en tensión o con, por ejemplo, con Venus. Venus en tensión a cualquier aspecto que tengamos en tensión pues con Plutón, con Saturno. En este aspecto también suelen ser bastante incómodos a la hora de cómo los vivimos a través de los vínculos, las relaciones. O el Sol, por ejemplo, también. El Sol es súper importante y la Luna por cómo internamente lo vive nuestro psiquismo, nuestra mente, asumir eso e integrar esa parte que vive fragmentada, porque a nivel social eso cómo nos condiciona, cómo nos un poco bueno, nos lleva a ser o adaptarnos o no adaptarnos en este sentido, entonces a ser nosotros mismos. Entonces, desde el sol, desde el lado solar, ese aspecto que a veces puede tener en tensión una rayita roja, que suele tener a veces, como digo yo en la carta natal, qué aspectos le tiene tenso, sobre todo, no solo esa rayita roja, sino que a lo mejor al lado tenga un planeta como Saturno, el Sol, o Plutón, o Júpiter incluso, que no es nada cómodo. O sea, planetas, cualquier tipo de energía que le tensa al Sol suele ser incómodo o no lo podemos vivir de forma consciente incluso, ¿eh? Incluso hasta Mercurio, un planeta que es rige el planeta del pensamiento, la forma de cómo queremos enseñar, bueno, enseñar en este sentido es Júpiter, pero sobre todo aprender. Ahí nos habla también de que a lo mejor tapa nuestro sol, nuestra esencia, con lo cual podemos desplegar nuestro director de orquesta, nuestra luz de conciencia, como yo digo, nuestro director de orquesta en este sentido, para dirigir y saber hacia dónde queremos ir. Entonces, la autoridad que nosotros somos también, en este sentido, el sol, integrar las cualidades de, pues bueno, desplegar el ser que eres. Y aquí puede interferir cualquier aspecto que pueda tener en tensión por ejemplo, o la Luna, o el Sol, o Venus, por decir algo que sea, en este sentido, fácil, entre comillas, porque no es fácil vivirlo. Y aquí puedes ¿Cómo tensarlo conocer los cualquiera. aspectos en tensión? O sea, Uh -huh, yo de astrología hace poco, a pesar de que me gusta, pero en realidad no es un... entonces vamos a hablar como en palitos y manzanas para los que no hayan uh -huh, profundizado mucho, ¿no? Yo llego mañana contigo, toco a tu puerta, David. uh -huh. Se corta un poquito ahora. Ahora se corta un poquito. Yo sí te escucho perfecto, ¿eh?
Ujú. Te pregunto. Ahora te escucho. Es Ah, que se te ha ok, cortado un poquito. ok, Dime. yo sí te escuchaba y te veía muy bien. Te preguntaba que, bueno, si yo llego mañana a tu puerta, me cruzo el Ujú. charco completo, o hacemos un Zoom, y aparte de charlar y demás, ¿qué es? La primera parte es hacer la carta como tal, La hacer la primera parte, yo siempre lo que suelo, exacto. La primera parte siempre yo suelo preguntar a veces qué le ha llevado a la persona a venir a la consulta, qué es lo que busca concretamente, cuáles son siempre las expectativas en una consulta astrológica de la persona. No intentar adivinar, sino intentar sacárselo a la persona, porque muchas veces viene y a lo mejor pues no hablan o hay personas que les cuesta un poco realmente preguntar simplemente, que no tienen preguntas y luego ya después es cuando se van abriendo porque son más, como digo, más, pues bueno, más tímidos, son más introvertidos. Es una característica que suele ser bastante habitual en la gente con ese perfil que ya me suelo encontrar hoy y es algo normal, natural, ¿no? Yo solo cuando veo una carta ya más o menos sé a lo que me atengo y tienes un poco hay que sufrir y sacar a veces según qué preguntas, porque vas a exprimir mucho más el hecho de que si yo te pregunto qué buscas concretamente, qué quieres trabajar, qué aspectos, yo te voy a hacer hablar. Y en el momento que yo te haga hablar, ahí vamos a sacar mucho jugo y voy a exprimir tu carta y voy a exprimir esos potenciales que has venido a desarrollar. Y que a lo mejor no me estoy dando cuenta y solo estoy enfocado en algo innato, algo que sé hacer bien de manera natural, pero en realidad no me estoy dando cuenta de que estoy olvidando lo otro, lo estoy obviando. Y solo estoy desplegando una parte de mi carta con la que me identifico, con la cómoda. Y la otra que me puede resultar algo no incómoda, sino el hecho de salir un poco de esa zona que ya conozco, puedo integrar y destapar esa zona que está oculta, como digo, esa parte que está en sombra. Y a lo mejor, si esa parte está en sombra me la puede traer o las situaciones de mi vida que suelen repetirse, como decimos, en patrones, situaciones que me incomodan, en vínculos a través en vínculos, en interacciones, y esto es algo que vengo a desplegar yo por mí mismo. Entonces, yo suelo preguntar a la persona siempre, bueno, una serie de preguntas siempre qué le ha llevado, qué es lo que busca concretamente, qué te gustaría trabajar. No me puedo creer nunca que todo esté bien en tu vida, como suelo decir. A veces me encuentro todo bien. No, todo bien. No, esto es un perfil muy jupiteriano, muy sagitariano. Habitualmente me suelo encontrar todo bien, esto, fenomenal. Pues entonces, fenomenal, ya hemos acabado. Entonces suele decir esto. No, es broma. A Ok. veces, para hacerlo distendido de esta manera, porque si la persona a veces, pues bueno, suele venir tensa, es la primera vez, y me gusta a veces divulgarlo de una forma distendida y ser más cercano. Entonces sí que la persona, pues, que se sienta cómoda y sepa, pues, bueno, pueda abrirse porque es como yo digo, no me gusta dejar a la persona o transmitirle y comunicarle una información y dejarla ya sola, sino que tenga un acompañamiento durante la consulta, que sea algo más de tú a tú. Entonces, yo ahí me pongo en modo activo, en modo a escuchar a la persona para saber qué es lo que busca concretamente. Y si no, bueno, ya más o menos puedo interpretar qué es lo que la sucede si no se abre mucho. Entonces ahí es cuando me toca a mí preguntar o escarbar un poquito, pero sí, en este sentido suelo a veces hacer alguna pregunta que otra, sí. Ok. Oye, dijiste eres Géminis. Sí, yo soy Géminis, Luna en Tauro, ascendente Escorpio. Pero bueno, soy un Géminis, digamos, un poco con tintes muy escorpianos, porque tengo bastante energía en ese sentido, sí. Ok. Oye, háblanos un Soy poco de Géminis. la luna, porque normalmente Mm. decimos, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo soy Acuario, tengo ascendente Leo y en Sagitario. Ajá. Entonces, normalmente, no, pues ya Ajá. sé más o menos, ¿no? O sea, reconoce las características principales, el ascendente más o menos de igual manera, pero la luna, cuando tú dices, tengo la luna en X, Y o Z, es la luna, ¿qué aspectos de nosotros marca, maneja o afecta? No sé cómo decirlo, no sé cuál sea la palabra Ujú. adecuada. Claro, aquí ya tenemos, para que veas, a veces la carta siempre es muy contradictoria. Por eso internamente nos cuesta comprendernos muchas veces y entender qué nos sucede. Entonces, la luna.
tu luna, por ejemplo, como has dicho, ya está en un signo de fuego. Está en un signo de un elemento diferente al de tu sol. Tu sol en Acuario en un signo de aire, Ajá. ¿vale? Con lo cual, tenemos un signo en aire, en Acuario, opuesto a un elemento que es el de fuego, que se complementa bien, ¿vale? Es antagónico, pero en este sentido está la luna en Sagitario. El sol, o sea, perdón, el ascendente está en el signo De Leo. de Leo, me has dicho, ¿verdad? De Leo. Ujú. Con lo cual, aquí ya venimos, o la ascendente, por ejemplo, como me has dicho, es una energía que se nos impone. Es una energía que yo no elijo. Es una energía en la cual incluso yo no me vengo. Y vengo a desarrollar mi propia individualidad, la cual me puede costar porque Acuario es un signo que, sobre todo el Sol, eh, está en exilio. En exilio se suele decir en astrología cuando no está cómodo un signo, un planeta, perdón. En este caso el Sol, con lo cual a Acuario le cuesta desarrollar su propia individualidad porque está más en el colectivo, más enfocado en los grupos, más altruista, más ayudar a los demás. Pero la vida me impone que desarrolle mi propia individualidad como persona, como esencia. Eso es mi individuo, o sea, el yo. Eso no tiene que ver nada con Acuario. El hecho, bueno, se complementa el eje, quiero decir, pero con lo cual aquí fluctuamos y nos podemos ir de un extremo al otro. Acuario o Leo es el eje de la creatividad también. Con lo cual, aquí se complementa, pero la luna, que la luna, como has comentado, ¿qué significa? La luna siempre es la parte de nuestras emociones, cómo nos compartimos desde nuestros sentimientos, cómo nos sentimos también con los demás, cómodos, nuestra zona de confort, que es muy necesaria, la parte cuidadora, la parte que nos nutre. Y ahí un poco es cuando nos sentimos cómodos, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? En nuestra zona de confort, nuestro hábitat para regenerarnos, la luna en Sagitario, pues igual es deportista, le gusta viajar, siempre muy positiva, siempre alegre, muy motivadora, con lo cual siempre, a lo mejor, el hecho de que la mala vibración, la mala energía, pues no le vaya, no se sienta cómoda conectando con la parte oscura, con la parte en sombra. La luna en Sagitario siempre quiere estar con la vibración alta, siempre quiere estar sonriendo, siempre está alegre. Con lo cual, no tiene que ver nada con conectar con me puede costar conectar con las emociones. Entonces, es algo que emocionalmente se nutre siempre, pues enseñando a los demás, llevándolos, mandándoles muchos ánimos a la gente y siempre estando muy contenta y alegre. Y ese positivismo contagia mucho a los demás, esa energía que irradia. Entonces, la parte emocional, sobre todo, que nos nutre, ahí tenemos que buscar cómo nos sentimos cómodos en nuestro día a día. ¿Qué actividades hacemos en nuestro día a día? Sobre todo, que nos hace estar en nuestro hábitat, en nuestra zona de confort para regenerarnos, que es muy necesaria, porque siempre se dice que tenemos que salir de nuestra zona de confort y hacer cosas incómodas. No, no siempre. Tenemos que estar en nuestra zona de confort para regenerarnos, meditar, lo que nos vaya bien, que nos hace sentirnos cómodos. En este caso, la luna Sagitario, pues puede ser esto y otras muchas cosas más, por supuesto. Pero como cada una necesita cosas que le vayan bien complementarias, donde la tenemos, ahí nos habla de nuestras emociones, donde yo ahí me habito a mí misma. Entonces, aquí ya dependiendo también de dónde esté el signo, los aspectos, las tensiones que tengamos internas, pero sobre todo la estructura psicológica siempre de una carta natal, es muy importante el hecho de que el Sol, la Luna y el ascendente pueden estar en diferente elemento y a lo mejor aquí me puede costar integrar la parte emocional porque la vida no me lo facilita, sino que me ayuda o me invita a desarrollar mi individualidad como persona. Pero yo me enfoco mucho en los demás, en los grupos, que esto O es sea, de ahí Acuario. viene que uno está a veces dando tumbos y decir, es que quiero tiempo para mí, Sí. fíjate que si yo pudiera definir algún conflicto como tal Uh en -huh. mi existencia en general, es justo eso, o sea, el tema de dar prioridad a las necesidades de los demás, de hacer poco espacio como para mí, Para ti. si estoy ya preparándome, ya sea para descansar, para hacer algún ejercicio, para hacer alguna meditación o algo, y entra un WhatsApp de alguien que requiere algo en ese momento, lo corto y hago lo que sea necesario por intentar atender Uh -huh. lo mejor y lo más posible, ¿no? Y siempre es un tema de decir,
Yo nunca, por ejemplo, me he quedado un fin de semana en la cama o un día en la cama, ¿no? De decir, hoy voy a descansar. O sea, siempre hay algo, y si no encuentro un cajón que se pueda acomodar, ¿no? Pero siempre hay algo que atender, siempre. Y entonces ahora comprendo bastante del Claro. conflicto. Ok, Sobre todo porque ok. el fuego complementa mucho el hecho de que siempre tenemos que iniciar y hacer cosas. El Si principio de estoy en un acción, el principio fum, de... fum. Exacto, es sobre todo la efervescencia que tienes dentro, la chispa, la espontaneidad, marca mucho el hecho de que sea tu carta, pues la luna en Sagitario y el ascendente en Leo, la necesidad de expresar tu voluntad de ser. Entonces, es algo que no puedo parar, soy muy activa, tengo mucho dinamismo, el hecho de sobre todo de el compartir con los demás, pero no quedarme quieta. No es una luna como por ejemplo pueda ser en un signo de tierra que tiene la sensación, o por ejemplo en Tauro, en Capricornio, que necesita tranquilidad, te necesita más calma. Y, Entonces, y las de mira que en fuego siempre son general, mucho más activas. claro, Entonces en es general esto. no me conflictúa, es algo que me alegra, o sea, yo me veo y digo, wow, o sea, qué padre estar todo el tiempo en acción, estoy, o sea, siempre inventando algo, siempre estoy haciendo algo, siempre. Sin embargo, bueno, no es, ahora sí que, como dicen, no es lo mismo los tres mosqueteros que 30 años después, y ahora a mis 50 llega un punto en el que mi cuerpo me dice, oye, o sea, en verdad necesito un poco de descanso, ¿no? Entonces, pero qué lindo ver toda esta parte y bueno, a lo mejor ya después te escribo aparte para decirte, oye, necesito un poco de terapia para bajar el ritmo, porque a veces ya mi mente y mi alma y todo mi ser está en un lugar y mi cuerpo ya me dice, oye, y si descansamos un ratito? Oye, pues me encantaría, las personas que están acá, si tienen consultas, si nos quieren decir, oye, ¿qué Ujú. significa Sí, claro. mi signo en tal y mi otro en tal y mi luna? Hablas de las tensiones entre unas, ¿cómo podríamos saber? Yo aquí tengo mi carta que me hicieron hace Ujú, muchos años, mi hijo. ujú, ¿Cómo reconocer? Hablabas de la sombra, hablabas de las tensiones entre unos elementos y otros. ujú, Cómo lo distinguimos esto? O sea, las personas que ujú. ya tienen su carta, ¿cómo pueden distinguir estas tensiones, esta sombra? Esto no me lo quiero decir a mí, no me lo quiero aceptar. Sobre todo la sombra siempre habla mucho de Plutón, por ejemplo. Plutón siempre es un planeta que es un arquetipo que siempre negamos, porque es la parte oscura, ¿no? Y siempre donde a lo mejor tengamos Plutón, dependiendo de la energía también, dependiendo de si, bueno, en este sentido es una energía muy escorpiana, pues seguramente me identificaré mucho con el signo, con este planeta, con este arquetipo, con Plutón. Pero seguramente si somos de otra energía, pues me costará integrar o tendré pues habitualmente en la parte, por ejemplo, Te dejé de escuchar un segundito. estar la de Neptuno, sobre todo los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Si es una energía que yo reprimo seguramente dentro de mí y que por circunstancias la vida me trae, aquí me está dando pistas de algo que, pues, de repente a mí me cuesta poner límites. Igual a lo mejor tengo un Saturno que está flojo. A lo mejor tengo, si yo soy una persona que soy muy condescendiente, soy una persona muy permisiva, me adapto siempre a las necesidades de los demás, me cuesta mirar solo por mí misma, a lo mejor hay un mar en Marte que me cuesta y tengo que trabajarlo y tengo que atreverme a poner límites. Okay, En ese sentido, a enfocarme para mí. es como si hubieras ya visto mi carta, Marta. Sí, ya me figuro. Ya, Por eso te ya lo me, digo. ya, como Y no la lo sé. trae uno aquí, ¿verdad? Qué maravilla. Exacto. Ya lo llevas puesto implícitamente. Mi intuición ya me dice que va Y por mira que ahí. no se lo he enseñado, ¿eh? Habitualmente suelen ser perfiles así, sí. Ok, No, ok. no, no lo conozco. De verdad que la Oye, carta no la he visto. Pero ya son todas las cartas que ya he hecho, ya más o menos, vas siempre por el viendo. perfil de la estructura, sí, ya más o menos me lo marca. Ok, Sí, sí. hasta la lagrimita pero ese, híjole, este ya vio mi carta. Ya con esto ya la he visto toda.
Sí, 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 qué Sí, barbaridad. pues sobre todo los Te aspectos, agradezco. claro, aquí los aspectos en tensión, como digo, puede ser cualquier aspecto en tensión, incluso de la carta, es decir, a lo mejor por ejemplo, un Venus en trígono que lo tenemos en aspecto azul, en rayita azul, pues con un planeta como la Luna, a lo mejor solo me identifico con la parte infantil mía. Es decir, estoy muy en la parte cómoda, que es la parte infantil, en mi zona de confort, y me cuesta madurar. Me cuesta un poco pasar a ser una persona, a desarrollar mi propia individualidad como ser y no apegarme, sino que me apego más a los otros que en vez de yo desarrollar mi propia esencia como individuo. Es decir, desarrollar mis propios gustos, sino que hago lo contrario, me adapto más al perfil lunar, emocional, un poco del apego, y me cuesta cortar el cordón umbilical, y estoy más apegado al instinto maternal y no busco un poco cuáles son mis gustos y mis preferencias, ¿no? Como persona. Entonces, aquí puede ser cualquier aspecto en carta que tengamos y a veces simplemente observar en nuestro día a día, en nuestros vínculos cotidianos que tenemos, un poco qué situaciones atraemos. Porque ahí es como cuando nos va a dar pistas un poco de esa parte en sombra que tenemos que desarrollar. Entonces, habría que ver un poco la carta en general, dependiendo de cómo vemos la sombra. Entonces, habitualmente suele ser siempre los aspectos, como yo digo, plutonianos. El Plutón puede ser Saturno, como digo, pero sobre todo Plutón. A mí me gusta mucho trabajar Pero con es este una arquetipo. herramienta maravillosa porque lo que te ahorras, o sea, en el momento en el que ves la carta, Sí. lo que te ahorras, horas y Uh-huh. horas de irle sacando a las personas, Sí, qué bueno, herramienta tan mucho. maravillosa. Oye, acá nos tiene la primera, Sí. a ver, Uh-huh. dice, Sol en Virgo y Luna en Sagitario, ¿cómo puede afectar tener tensión entre ambos? Sol en Virgo y Luna en Sagitario. Ajá, Tensión entre ambos. Claro, habría que ver un poco el ascendente también, pero Sol y los aspectos, pero bueno, Sol en Virgo y Luna en Sagitario. Bueno, primero, son dos signos son dos signos que están en dos elementos, son dos signos mutables, uno en el elemento de tierra y otro en de fuego, ¿vale? Con lo cual, Sol Virgo y ascendente Sagitario, el ascendente Sagitario, la vida ya me impone un mecanismo, una inercia, un impulso evolutivo, el cual yo vengo sobre todo a emprender, a iniciar, a abrirme caminos, a expansión, a buscar mi propia, bueno, filosofía de vida, mis creencias, a expandirme, a abrirme a nuevos conocimientos. Pero el Sol en Virgo, ¿qué es? El Sol en Virgo es una energía un poco más enfocada hacia los detalles, más enfocada, más pragmática. Igual me puede costar desarrollar esa parte psicológica porque yo me enfoco más un poco en la parte de ser un poco más en la eficiencia, en el orden, el ser nos más dice, pulcro y desarrollar esa parte. sí, nos dice que su ascendente es Escorpión. Claro, Escorpio. Ya tenemos, por ejemplo, aquí tres elementos diferentes: agua, tierra y fuego. Entonces, aquí sobre todo, ahí a nuestro psiquismo le cuesta asimilar esto. Ascendente Escorpio. No, perdón, ha dicho Luna en ascendente Escorpio, ¿no? Luna Sagitario, ascendente Escorpio. Luna, eso es. Luna en Sagitario, ascendente Escorpio. Claro, a la Luna en Sagitario no le gusta la intensidad, por ejemplo. Es decir, pero el ascendente Escorpio es intenso. La vida ya me impone el hecho de una inercia que es sobre todo intensa, que sea profunda, que sea sobre todo oculto, todo lo que sea un poco que reprimo la sociedad. La vida me incomoda, me trae situaciones que yo no quiero, que no elijo y que son incómodas, la siento agresiva incluso. Y a mi luna en el Sagitario, ¿qué hace? Pues puedo tener tendencia a evadirme, viajar, a estar un poco, a no conectar con el mundo emocional porque ya tengo bastante por cómo percibo la realidad. Entonces, si me ven muy intensa y muy apasionada, o incluso a lo mejor el hecho de que pueda ser alguien que incomoda, si tengo integrado este ascendente, que es Escorpio, que es como el mío, con lo cual mmm, tengo ya como unos rayos X y un nivel intuitivo muy grande, con lo cual a mi luna emocionalmente esa parte no le es cómoda, no le es fácil. Con lo cual necesito a lo mejor hacer deporte, estar activa, evadirme, como digo, buscar conocimiento, aprender, compartir con los demás, estar siempre positiva, porque ya tengo bastante con lo que tengo en el... Entonces,
es fácil aquí calibrar, aquí tenemos que aprender a calibrar, que no es fácil esta parte. Qué maravilloso que puedas dar esas herramientas para decir, porque hay muchas personas que, y sobre todo antes se decía, no, es que yo soy así, es como decir, no, es que yo soy Leo y te aguantas, ¿no? O yo soy Ujú, Aries y te aguantas, y así soy, y tan tan, y el que no me quiera, que no me vea. Y creo que lo importante de ujú, conocer todo esto es justo aprender a equilibrar y aprender a sanar y aprender a decir, bueno, esta parte me cuesta trabajo, ahí le pongo y que además a las personas les puedas apoyar diciendo, bueno, a ti con estas características, para ujú, equilibrarte te puede servir X cosa en específico, porque no todo mundo se equilibra de la misma manera, ¿no? Entonces, me ujú. parece genial. Ahorita tenemos otra, ahorita te la, bueno, ya, esta, y nos vamos a lo que Muy sigue, porque bien, quisiera hablar de desprogramación, y quiero que nos sales también muy de ti, bien. de tus procesos, de cómo has llegado a ahora, ¿no? Entonces, vamos a ver, nos Ujú, dicen desde Asturias, España, Sol Acuario, Luna Virgo, Ascendente Escorpión. ujú. Sol Acuario, Luna Virgo, ascendente Escorpio. Sol Acuario, ya yo me enfoco en una parte del colectivo, en, por ejemplo, el altruismo, el ayudar, en desarrollar esa parte un poco que me apetece, donde me siento a desarrollar esa parte de, como yo digo, de mí mismo, de mi esencia, de quién soy. Entonces, estaba viéndolo ahora, la luna en Virgo, mi parte emocional puede tener una tendencia a ser muy racional, muy autocrítica, muy exigente, muy perfeccionista. Es la parte emocional un poco donde me siento cómoda, un poco selectiva también en este caso, pero el sol en Virgo, perdón, el sol en Acuario, ¿qué es? Sobre todo, es todo lo contrario, al sol en Acuario le apetece fluir, pero la parte emocional soy controlar, o sea, es todo lo opuesto, no tiene nada que ver. El sol en Acuario fluye, no controla absolutamente nada ni quiere, pero la luna en Virgo necesita tener las cosas en orden, necesita que todo esté un poco clasificado, por así decirlo. Y el ascendente Escorpio, eh, la vida me lleva a sentir profundamente. O sea, es algo que a mí me cuesta porque la luna en Virgo tiene una tendencia a lo mejor a qué, a protegerse, a crear un caparazón, a un poco entender las emociones desde la parte racional y entenderlas sobre todo desde la parte no mental y analítica, sino que tengo que sentirlas. Es decir, el ascendente me ayuda a integrar el hecho de que tengo que sentir intensamente. No es fácil porque es una energía que el ascendente Escorpio somos a veces una energía que pueden vernos los demás de una manera incómoda y podemos rechazar esta energía de entrada. Entonces, con lo cual, aquí necesitamos el hecho de, por ejemplo, pues bueno, ser nosotros mismos y desarrollar esa individualidad independientemente de, pues bueno, aquí sobre todo ser bastante selectivos, porque a la hora de relacionarnos nos va a pasar en nuestro día a día que seamos selectivos con esta parte. Ok, ok, genial. Bueno, ya saben, antes de pasar al siguiente tema, me Uh -huh. encantaría que nos des tus redes y demás para que puedan Sí. contactarte. Me imagino que das consultas en todo el Uh -huh. mundo de Uh habla -huh. hispana. A ver, Uh -huh. danos tus redes para que te puedan contactar y podamos estar todos en esta frecuencia creciendo a partir de estas herramientas tan mágicas que tienes. Bueno, pues yo ahí en Instagram, en davidtome.astro, ahí me podéis encontrar, ahí estoy siempre, aunque no soy mucho de publicar a veces cada día, porque tengo una energía que quizás no me lleva a estar continuamente, no soy un astrólogo de estar compartiendo las lunaciones continuamente y demás, sino que soy más un poco a nivel de hablar, de comunicar, más que de escribir, me gusta mucho más. Y bueno, luego tengo colaboraciones en otros ámbitos, en Flippity Flop, como bueno, comparto con mis compañeros, ahí hacemos podcast también de astrología y es ahí principalmente donde a veces pues hacemos cada mes podcast y divulgo también. Y bueno, y a veces escribo algún que otro artículo también que lo suelo colgar en mi cuenta. Estoy sonriendo porque estoy leyendo el mensaje. Sí. Muchas gracias por darnos tus redes. Dice Esther. Y luego dice, Uh -huh. diste en el clavo, David, muchas gracias, saludos desde Asturias. Sí, no, bueno, les digo que yo con tres cositas que dije y bueno, me vi, me vi aquí completamente expuesta.
pero de eso se trata y se Claro, agradece eso suele siempre. pasar. Sí, oye, y hablando, ahora entrando al tema de la Ujú. desprogramación, que es Dime. un Ujú, trabajo tan ujú, importante en la actualidad que la energía está tan hermosa, tan fuerte y tan, yo diría como saludable, ¿no? O sea, es una energía que nos está empujando. Yo sé que muchos, bueno, de a lo mejor sí. desde niños venimos en la búsqueda y demás, pero muchas personas que no, ni les Ujú, interesaban, ni les buscaban, ni les nada por el estilo. Ahorita hay un despertar generalizado, no sé si tú lo ves así también, ujú, ¿no? Los chicos, o sea, es muy sí. linda la energía en la actualidad, hay que aprovecharla. Y venimos como con esta roca cargando, ¿no? Yo les digo, es como una piedra acá de 80 kilos, que es justo Ujú. esta programación. Eh, entonces, bueno, ahora cuéntanos de estas herramientas y cómo, ahora sí que cómo le hacemos, ¿no? Porque Sí, sobre es todo es todo un algo, tema. es todo un tema porque es algo muy sutil que incluso hasta yo puedo caer y caigo muchas veces en ello. Es algo tan sutil que simplemente cuando no le prestamos atención pues a nuestro día a día, por ejemplo, a cómo actuamos conscientemente, la mente simplemente puede caer ya a lo mejor en según qué tipo de información a la hora de, bueno, de leer, pues bueno, nos informamos. Y si no discernimos entre aquello que, pues bueno, nos llega o nos vibra y nos resuena dentro, simplemente es algo que ya nos empieza a condicionar. Lo hacemos una creencia o lo hacemos con que tenemos la verdad absoluta de algo que creemos que es verdad. Entonces, ¿qué hacemos? O tratamos de imponer nuestro criterio, tratamos de poner nuestro punto de vista o lo juzgamos. Entonces, ya aquí, ya poco a poco se va formando un, como yo digo, un conglomerado, un batido, ¿no? De emociones, de programas, de todo aquello que se nos inserta a nivel, igual también aquí ya me voy un poco más allá a nivel de anclajes, sobre todo parásitos energéticos, energías, sobre todo que es algo que no es nuestro incluso, que nos viene a lo mejor de cualquier circunstancia cotidiana que vivimos. Es decir, mantenemos una conversación con alguien, con un ser querido, con nuestros familiares, con nuestros seres cercanos, y en este sentido, esto es una emoción que a lo mejor nos pilla de imprevisto, nos sentimos incómodos, nos sentimos inseguros, nos sentimos mal, y esa emoción ya se nos ancla, con lo cual nos hace sentir mal y al día siguiente es algo que ya lo convertimos incluso a lo mejor en una creencia. Y esa creencia no nos damos cuenta de que a lo mejor ya la manera de hablar ya no es nuestra, sino una manera condicionada por la conversación que tuve ayer con mi madre, con mi padre, con quien sea, y ya la hemos adoptado y no nos la hemos cuestionado, sino que también desde dentro de nosotros no tenemos a veces, dependiendo también del perfil de la carta natal, nos cuesta tener la perspectiva suficiente para si en este sentido tenemos, bueno, la percepción de que si tenemos algo sutil, que es la programación, y ahí lo podemos detectar o cuestionar a través de una meditación simplemente, hacernos ese tipo de preguntas que yo suelo a veces hacer a través del yo superior, por ejemplo, a través del diálogo interno, la meditación también incluso, eso nos puede ayudar mucho. Entonces, yo a través de la astrología, pues es muy sutil el hecho de detectar simplemente los sesgos que tenemos, simplemente pasamos de un lado a otro sin darnos cuenta y en nuestra vida diaria, pues simplemente porque interactuamos continuamente con gente, a no ser que estemos continuamente siempre hablando con gente consciente. Yo habitualmente en consulta sí que es verdad que me suelo encontrar de todo digo porque hay veces que viene pues gente que, pues bueno, gente que tampoco está despierta o lo suficientemente, no despierta, no me gusta llamarlo despierta, sino el nivel de conciencia, no el de todo el mundo es igual, ni el nivel de conciencia ni el evolutivo. Con lo cual ahí tenemos que ser muy sutiles a la hora de darle información a la persona, porque en este sentido puede rechazarlo, no ella, sino la mente, porque al ego no le hace ni gracia, no le hace ninguna Sí, gracia en ese claro. sentido que intentemos escarbar y metemos ahí, como yo digo, el dedo, ¿no? Y que seamos, sobre todo, con mucho cuidado. Wow, qué belleza, de verdad, de herramienta. Oye, podríamos explorar muchísimo más esta parte, Uh -huh. que a lo mejor lo podemos hacer en otra ocasión,
Pero Claro que sí. tú sabes que aquí en los jueves de conexión Ujú. nos Sí. gusta mucho, mucho ir como a conocer un poquito más de la persona, de lo que a veces pensamos que somos lo que hacemos, ¿no? Que es una parte de lo que somos, pero lo que hemos Ujú. recorrido para llegar, lo que hemos vivido, lo que nos marcó, esos momentos importantes, trascendentes, yo les llamo como de iluminación, ¿no? A veces de niño, de adolescente, de que hay momentos en los que de pronto sabes, o sea, y a lo mejor no sabes cómo explicarlo, pero sabes. Nos gustaría mucho escuchar un poco esa parte. Sabemos que eres un super máster en todos los campos, sabemos que muchas personas se van y se benefician constantemente con tu apoyo y que eres un gran ser de luz. Pero ahora cuéntanos un poco de ti, de tu infancia, de cómo llegaste Ujú. hasta acá, y aunque nos decías, bueno, sí, me gustaba escuchar y todo, pero vamos Ujú. a profundizar un poquito ahí en esa parte. Muy bien. Pues yo, mira, de niño era quizás todo lo contrario a lo que soy ahora. Era un niño sobre todo muy introvertido, todo lo contrario que es un Géminis. Un Géminis siempre, para que veas, yo nunca me he identificado con mi signo, por eso me llama mucho la atención hasta que descubrí la astrología. El hecho de que Géminis es una energía más dialogante, más extrovertida, yo siempre he sido alguien muy introvertido. Tengo una energía sobre todo en masa 8, que es, habla mucho de la introversión y de estar siempre de puertas hacia adentro y de estar muy en mi cueva, en mi mundo. Entonces, siempre he sido un niño el cual me ha costado bastante encontrar mi lugar, ¿no? El hecho de hacerme la típica pregunta, como les ha sucedido a muchos de los que estamos en esto, de a qué he venido yo, de dónde venimos, cuando morimos a dónde iremos. Siempre me he hecho estas cuestiones desde que era muy niño y de no encajar un poco a nivel social porque, bueno, piensas diferente, piensas raro o te ven raro porque no me gustaban no tenía los mismos gustos que los demás chicos ya desde muy niño, sino que me gustaba más el hecho de el deporte, cuidarme, pues bueno, que me gustasen este tipo de cosas que no las podía compartir con nadie, con absolutamente nadie, y ya me ayudaba un poco a conocerme más a mí mismo. Entonces, a nivel social sí que me costaba bastante o muchísimo adaptarme o encontrar a lo mejor o tener amistades en este sentido también. Sino, como yo digo, siempre he convivido muy a solas, ¿no? Sí, con mi familia, pero en realidad, yo como decía, ¿no? Estaba con la familia, pero en realidad no estaba con ellos. No era, o sea, me costaba encontrar hasta mi lugar, era poco tradicional. Entonces, al final, sentía un vacío existencial que me llevó un poco a encontrar bueno, esa crisis que tuve ya más adelante, pasados los 30 años, que tuve una crisis en la cual pues me llevó un poco a sentir un dolor, la sensación un poco de que se te parte el alma internamente y esa transformación que yo había vivido ya hace muchos años, hace ya unos años, pues me llevó esta a tocar bastante mucho más abajo. Es decir, digo, creo que todavía hay más fondo, ¿no? Y tengo que tocar más abajo, con lo cual me ayudó mucho el hecho de que, pues bueno, conecté con el tema del eneagrama, también estuve durante unos años, pues bueno, eh, estudiando o viendo por mi propia cuenta el hecho de autodidácticamente conociendo la astrología, viendo vídeos, recopilando información, viendo sobre todo libros de autoayuda, lo típico también, que me iba yo y estaba solo, ¿no? En las librerías que no me veía nadie mirando los libros de autoayuda de psicología también. Y era algo que me ayudaba mucho a conocerme. Siempre he sido muy del autoconocimiento, con lo cual es algo que siempre continuamente, luego después me ayudaba mucho también a encontrar poco a poco mi lugar, porque poco a poco, a pesar de estar solo a lo mejor o creer que estaba solo, porque en realidad no estás contigo mismo, tienes que aprender a estar contigo mismo. Poco a poco, pues bueno, emprendí, como digo, ese viaje hacia lo mejor de mí mismo, hacia ese proceso de autoconocimiento y bueno, hice diferentes experiencias en las cuales herramientas me ayudaron a conocerme como, por ejemplo, la astrología terapéutica, la psicológica, sanación energética, desprogramación, constelaciones también, aunque no las he estudiado, astrogenealogía también, que eso es otra cosa que estoy haciendo, que es el árbol genealógico a través de la astrología. Te iba a interrumpir Bueno, justo tarot, para tarot. preguntarte, a ver, astrogeneología.
Es el árbol genealógico a través de la astrología. Danos un paréntesis así, aunque, Sí, sí. porque esa sí no me la sabía. Hablas poquito de eso. Bueno, pues la astrogenealogía nos habla de, sobre todo, la que en el astro, esta característica, a través de la carta natal, nos muestra el signo que tenemos oculto a nivel generacional. Es decir, yo puedo ser Géminis, tú puedes ser Acuario, pero a nivel generacional, a nivel de transgeneracional de otras generaciones, bisabuelos, abuelos, tatarabuelos, incluso 7 generaciones más, podemos venir a sanar nuestro árbol genealógico a través de un signo que no es el tuyo o el mío. Es decir, seguramente oculto tengamos que conectar con la energía del signo, por ejemplo, Leo, o el signo, por ejemplo, Libra, y tengo que desarrollar o tengo que mirar esa parte genealógicamente y mirar en mi árbol genealógico, es decir, a través de mi familia, investigar un poco. Aquí se habla con la persona, qué generaciones tiene, que en este sentido, que sanar o qué emociones o qué situaciones de su vida conflictivas o no conflictivas o en este sentido a nivel de vínculos, según el problema, la situación que venga en consulta a la persona a trabajar, aquí se viene un poco a nivel de astrogenealogía, como yo digo, a ver un poco también el elemento que tengamos un poco, que también que a veces solemos tener el elemento agua, tierra, fuego, a veces cualquiera de estos también lo tenemos que desarrollar, lo tenemos que trabajar o es uno de nuestros potenciales incluso a través de esto. Entonces, esto es una cosa también muy profunda y muy bonita que a mí me gusta trabajar, pero todavía no la he desarrollado del todo, que me gustaría también, y la estoy estudiando e investigando porque yo es algo que no paro de hacer. Pero sí, la astrogenealogía es apasionante. Está increíble, son, o sea, digamos que son constelaciones familiares a Sí, través de la exacto. astrología. Sí, Wow, exacto. Son de verdad no, constelaciones. no sabía, Ujú, ¿eh? No, no sabía que se podía trabajar de esa manera. Qué maravilloso, qué maravilloso. ujú. Hay un Sí. comentario acá, Jenny, no, no Mm, comprendo porque dice nada más ujú, Capricornio y son mellizos. No sé si antes nos escribió algo, ujú, pero si no, vuélvenos a escribir porque entran y entran y entran y entran para ver si es una pregunta en específico. ujú. Porque dice Capricornio y son mellizos, pero no, no comprendí, Jenny, escríbenos, por favor. Y bueno, estábamos, aquí está, Ujú. no, Lo de la pensé que estaba astrogenealogía. escribiendo Jenny. Si estábamos con eso que hicimos este paréntesis, porque me parece también fantástico y no lo habíamos Ujú. escuchado, y yo creo que no, digo, si yo que ando en todo esto no lo había escuchado, imagino que muchas personas no, no sabían que era también otra opción para trabajar, para sanar, y Otra opción. estábamos Sí. contigo, de ahí, Ujú. con todas estas herramientas y demás fue surgiendo el David Tomé del día de hoy y cuéntanos un poquito más. Sí, pues principalmente esto. Yo siempre pues me he dedicado a otros trabajos, he tenido trabajos de todo tipo en mi vida como buen Géminis, probando de todo, pero nunca he encontrado mi lugar hasta que al final dije yo, como digo, ¿no? Siempre ese poder de esa magia, ¿no? Como muchas veces mencionabas antes a Gabriela, ¿no? A Gabriela Pertop, esa magia que tenemos de poder atraer lo que queremos. Entonces Ajá, yo hubo un momento de mi vida que la cual me dije, sin conocer estas herramientas, me dije, me visualicé, ¿no? Digo, quiero y me gustaría ser astrólogo, ¿no? Hablando yo en estas conversaciones que suelen tener con tu yo superior, contigo mismo, en esos viajes astrales a veces también, ¿no? De proyectar y atraer esa vida que quieres. Entonces me visualicé haciendo consultas, quería hacer consultas y trabajar y dedicarme profesionalmente a esto y dejar el trabajo que tenía, pues en este sentido, de toda la vida, que llevaba 17 años trabajando, pues de mantenimiento, pues un trabajo mundano, trabajo de toda la vida que no tiene nada que ver con esto. Entonces, pues bueno, la vida, pues escuchas las señales y en este sentido, como yo digo, vino el uranazo hace no mucho, en este año, el cual pues me dije a mí mismo, wow, qué maravilla, ahora me la ha puesto fácil, por fin. Y gracias a eso, al hecho también un poco de conectar con el sentirme agradecido de ya lo que tengo y lo que la vida me da, lo que la vida me ofrece, agradecer lo que tengo y lo que tienes cada día, esto me lleva un poco a sentirme feliz y como consecuencia
agradeciendo esto y valorando lo que tengo, el hecho de exponerte también, un poco ser valiente, atreverte a divulgar lo que de verdad te gusta, esto, la verdad, al final tiene premio. Porque, como digo, si eres valiente y te atreves un poco a sacar y a salir del armario, como digo, de aquello que te da vergüenza o que todavía no, bueno, no te atreves y poco a poco necesitas tu proceso, porque yo necesité mi proceso, yo tardé 4 años hasta que me atreví a salir un poco. O sea que poco a poco esto no es fácil y no es algo que yo diga a la gente, tienes que salir ya. Depende del trabajo personal. Necesitas un trabajo personal y mucho trabajo interior y conocerte y una trayectoria para que luego poco a poco tú puedas despegar y volar. Y en este sentido a mí me pasó y en este aspecto pues desde hace un año, bueno, desde hace ya 4 años vengo haciendo ya consultas, pero yo las venía haciendo sin cobrarlas ni nada, siempre también un poco leía de manera un poco así, un poco destartalada, lecturas, tampoco sabía Ajá. muy bien, pero bueno, ya profesionalmente ya desde hace apenas 2 años y bueno, ya solo dedicado a la astrología desde hace nada, unos meses, hace muy poquito. Es Así que en este fantástico. sentido, ya solo la astrología es fantástico, sí, porque para mí es un premio y un regalo ayudar a la gente y dedicarme a ello, sí. Sí, es un gran crecimiento. Nos dicen por acá, bueno, tenemos varias cositas, nos quedan dos Ujú, minutitos nada más, pero dice, ¿qué puede decir para los escorpión ascendente Aries? Y hay otra que dice, ¿cómo hablar con ujú. tu yo superior? No, David, vamos a tener que hacer otro pronto porque hay Sí. muchas. Dice, eres muy grande, David, gracias por contarnos todo esto. Dice, sí, vivir en el Ajá, presente, creo que la astrología es gracias. genial. Bueno, si quieres elegir así alguna cosita y cerramos, nos quedamos muy cortos, Ujú, nos sí, falta hablar ¿verdad? también evidentemente del tema de los viajes Bueno, astrales y de cómo ves sobre todo tú con todas ujú, estas herramientas y teniendo obviamente acceso a ujú, la realidad cuántica a través de los viajes astrales y tener tantas herramientas de astrología y todo, y a lo mejor podríamos cerrar con un parrafito de esto y yo le comprometo a David a que después perfecto. le escriban Sí. y lo sigan y hagamos pues toda una terapia completa, ¿no? Que ya te Ujú, buscaré yo también para terminar ahí de un placer. equilibrar fuerzas y demás. Pero desde tu conocimiento, Ujú, tus herramientas y demás, ¿cómo ves lo que sigue? Sabemos que, bueno, se habla de la quinta, se habla de todas estas sí. aperturas, se habla de muchas cosas, pero así más o menos a grandes rasgos, ¿cómo pinta lo que sigue? Ujú. Bueno, yo como buen Géminis y buen investigador, que me gusta investigar y no quedarme y no conformarme con lo que voy percibiendo, sino que voy a ello y sigo profundizando, lo que viene para mí en este sentido, en estos meses que nos quedan, ya no va a ser peor de lo que hemos vivido, sino De lo todo que lo ya fue. contrario. O sea, en estos, exacto, de lo que ya fue. Sí que es verdad que a lo mejor el mes de noviembre, el mes de diciembre, por la cuadratura de diciembre, sobre todo el 24, tenemos la cuadratura Saturno-Urano, que es la tercera que tenemos, este aspecto que es un poco lo que marca sobre todo ya este año, pero es algo que ya hemos vivido durante este año. O sea, no es algo nuevo, sino que estamos un poco expectantes porque viene un aspecto en tensión que es esta cuadratura, que es el que más va a marcar. Noviembre también porque tenemos la energía de Escorpio y sobre todo ahí vienen aspectos en tensión y sabemos que el mes de Escorpio es complejo y es complicado. También depende de cómo están viviéndose las medidas tanto en un hemisferio como, por ejemplo, en Sudamérica, lo habéis vivido en la época del equinoccio y ahora, o el solsticio, y ahora viceversa aquí en Europa, por ejemplo. Es decir, aquí va a marcar ahora mucho el hecho de que a lo mejor, pues igual puedan venir como mucho el hecho de que haya como mucho medidas de intentar a lo mejor pues que poner a las 10 en casa, una hora en casa determinada, pero poco más. Otra cosa es ya el hecho de que la energía esté tan intensificada en la gente, ya haya gente que ya haya levantado el vuelo, ya haya sobre todo emprendido el camino, haya despertado, que ya es imparable. Yo en eso sí que lo tengo súper claro y yo no tengo la menor duda de que ya no nos van a volver, ni mucho menos a coaccionar, a incondicionar y sobre todo a meter en casa, aunque sea una hora determinada. La desobediencia en este sentido es una de las cosas que más va a marcar el camino. ¿Por qué? Porque Urano lo que nos está diciendo es
La valentía tiene premio. Acelera y rompe el sistema establecido. Tu propio sistema, tu propia rigidez, tu propia estructura. En el momento que te atrevas a ser valiente y emprendas ese vuelo, ya nadie tiene que responsabilizar. O sea, Nadie tú puede tienes que pararte. responsabilizarte. Nadie puede pararte. Tú tienes que responsabilizarte de ti nada más. Y esto es lo que va a marcar estos meses. 2021 ya vamos a verlo, o sea, perdón, 2022 vamos a verlo como va siendo cada vez mucho más light. En el sentido de light, sobre todo los que ya estemos en este camino. La otra parte, las demás personas, pues quizás lo vivirán de otra manera, pero para nosotros ya llevamos un proceso en el cual nos va a costar mucho menos, ya lo veréis. Ya escucharon. Valentía, valentía y valentía. Y sobre Y, todo, que la batalla está ganada. Ya lo vengo a decir en este sentido, que seamos valientes y que nos atrevamos también. David, yo creo que con eso nos quedamos porque es un cierre maravilloso. Mm. La batalla está ganada, hay que atrevernos, estamos del otro Sí. lado y a seguir creciendo, seguir sanando. Y bueno, contacten a David y ya saben que, bueno, ¿qué les puedo decir? Es fantástico. David, Muchas un gracias. millón de gracias por estar aquí con nosotros y ya sabes A que es ti. tu casa y bueno, ya hablaste de noviembre, así que en serio apúntatelo, Sí, sería un gustazo inmenso tenerte por acá en México en el retiro de encantado. Gaby. Bueno, la vamos a pasar ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Sabes que ha Mira, sido toda una se me sale el comunicación a corazón del pecho distancia. ya y todo. Sí, yo estoy ansiosa por abrazarla, es una hermandad, un amor, un Sí. cariño enorme que ha venido creciendo en estos Ujú. últimos 2 años con todos ustedes, porque hablo de todo el grupo. Yo para mí ustedes todos son mi familia, me siento acompañada todo el tiempo, los quiero. Y pensar que voy a poder abrazar a Gaby ya muy Fíjate, prontito, después de tanto tanto amor tiempo. compartido y tantas Mm. cosas compartidas, de verdad me emociona y sería tan hermoso tenerte también por acá, estás invitadísimo. Y Muchas bueno, gracias. chicos, gracias, no tengo palabras para Gracias agradecer a y ti. aquí estamos y cuando tú gustes, esta es tu casa para seguir Un con todas placer. las novedades que nos puedas ir trayendo ahí para los próximos meses. Dijiste famosa frase de valentía. Que seamos valientes y seamos auténticos y seamos nosotros mismos siempre. Que no nos condicione absolutamente nada ni nadie. Que somos sobre todo amor incondicional y en este sentido nadie nos va a frenar y nos va a parar. Muchas Mejor gracias. un silencio maravilloso. Gracias, David. Gracias a todos.